Muy buenas, soy Hugo y me dedico a invertir en bolsa desde hace más de 7 años y viviendo de ello desde hace 4 años. En el vídeo de hoy te voy a explicar el por qué una de mis últimas posiciones. Hace unos pocos días, unos 10 días, decidí invertir en Remitly y en este vídeo te voy a explicar el por qué. Te voy a explicar el por qué y a su vez te voy a explicar muchas más cosas. Como puedes ver aquí, os voy a explicar qué es y qué ofrece Remitly, datos y métricas clave, lo más nuevo también junto a los últimos resultados que ha publicado, que los ha publicado literalmente ayer por la noche. Estoy grabando esto el jueves 7. Y dentro de estas publicaciones de resultados que han sido espectaculares, luego los vamos a ver, ya se está traduciendo en bolsa en un aumento en este mismo momento del 15%, una barbaridad. También han dado previsiones de cara al próximo trimestre y de cara al cierre del año 2025. Vamos a ver y vamos a estudiar también la cuota de mercado y el panorama competitivo, las oportunidades de crecimiento, riesgos y desafíos, mi tesis final para invertir en Remitly y también una pequeña conclusión al respecto. Así que empezamos con todo esto, descargo de responsabilidad. Ya sabéis que toda esta información presentada es exclusivamente con fines informativos y educativos, no me hago responsable de lo que hagáis con vuestro dinero. Prefiero avisar, porque quien avisa no es traidor. Una breve introducción de quién soy, para quien no me conozca, pausar si queréis esto, para saber y poneros un poco en contexto de quién soy. Pero bueno, para los que ya me conocéis, seguimos con la próxima diapositiva. ¿Qué es Remitly? Remitly, como veis aquí, es una empresa tecnológica de servicios financieros fundada en el 2011, seguro que ya la conocéis. Yo la conocí hace bastante tiempo a través de publicidad, sobre todo en YouTube, y también ahora la estoy empezando a ver también en televisión, y simplemente es una plataforma cuyo foco principal es facilitar que los inmigrantes puedan enviar dinero a sus familias en países en desarrollo. Aquí vemos sobre todo los países hacia los que más se está destinando dinero desde los usuarios de Remitly. Su plataforma, y esto es súper interesante, es disponible tanto en web como en aplicación móvil, pero realmente el 90% de todas las personas que lo utilizan, de todos los usuarios, que luego vamos a ver el enorme crecimiento de esta base de usuarios, que es espectacular y es uno de mis puntos fuertes para la tesis, pues el 90% de las personas lo utilizan todo a través del móvil. Permite enviar dinero de forma instantánea a más de 170 países de forma 100% digital, sin sucursales, sin ir a ningún lado, sin oficinas, sin absolutamente nada, enfocados principalmente en Latinoamérica, África y Asia. ¿Qué es lo que ofrece Remitly? Aquí es donde ya empezamos con lo interesante. Ofrecen remesas digitales transfronterizas. Una remesa digital es simplemente una transferencia desde un país a otro país. Pues en este caso las transferencias se pueden recibir mediante depósitos bancarios, billeteras móviles, retiro en efectivo y recargas de móvil. Pero claro, ¿quién recibe estas transferencias? Aquí tenéis que entender que el punto fuerte de esta plataforma es que por cada persona que tiene que recibir una de estas transferencias, o por cada familia, tiene que haber otra persona que utilice la plataforma para que pueda realizar los envíos. Entonces, quien recibe estas remesas digitales transfronterizas son las familias del inmigrante que lo está enviando desde otro país. Además, también el servicio ofrece pues un seguimiento en tiempo real, también una infraestructura propia que cumple con toda la normativa, porque luego lo vamos a ver, pero este no es un modelo de negocio con grandes barreras de entrada a nivel informático o a nivel software, ni mucho menos. Realmente la aplicación de Remitly no es nada complejo de ejecutar, sino que la mayor barrera de entrada que se puede tener dentro de este negocio es el tema de cumplir con toda la regulación y reglamentación de en todos los países en los que opera, porque si os dais cuenta, Remitly, si opera en Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, etcétera, etcétera, tiene que cumplir con la regulación de cada uno de estos países, no solamente del país en el cual se fundó, sino si quiere operar en otros países, tiene que cumplir con la regulación de todos y cada uno de ellos. Entonces, la mayor barrera de entrada que se puede topar Remitly es esa. Lo interesante es que también toda la competencia que pueda llegar a tener Remitly se va a topar con esa misma barrera de entrada que Remitly ya ha superado. Lo interesante del sector al que se dirige Remitly, las remesas digitales transfronterizas, es que fijaos en lo siguiente. En esta gráfica que os pongo aquí, os la voy a poner más grande. Bueno, ya habréis comprobado que mi fuerte no son las presentaciones de PowerPoint, pero eso no es lo importante es la información que vais a ver aquí.
Si os fijáis, esta es una gráfica que se ve el crecimiento que está teniendo este sector de las remesas digitales por continentes. Vemos que en el continente, en el este de Asia y en el Pacífico, está creciendo a un ritmo del 2,6%. También hay que tener en cuenta que es la mayor base, ¿no? Es donde en este momento donde más transacciones se están viendo. 147.000 millones de euros al año se transfieren en este continente. Un continente que sí que está creciendo más es el sur de Asia a un ritmo del 6,1% anual, Latinoamérica y el Caribe a un 7,4%, Europa y Asia Central un 6% y la única zona que sí que se está viendo un pequeño retroceso es en el África subsahariana, pero ahora veremos que esto lo más probable es que dé la vuelta para ofrecer un crecimiento como estamos viendo de una media de entre el 4 y el 6% más o menos. Así que si nos vamos ya al apartado de las datos y métricas clave, aquí vamos a poder ver datos súper interesantes y que ya vais a poder ir visualizando el por qué confío tanto en esta compañía. Fijaos que vamos a empezar por el crecimiento sostenido, tanto a nivel ingresos como volumen de remesas, esto es muy importante. Fijaos, os vamos a ir directamente a la tabla. Tenemos una tabla desde el año 2021 hasta el 2024, solamente tenemos estos 4 años finalizados porque es a partir de que Remitly empezó a cotizar en bolsa que la información es pública, pero Remitly lleva operando ya más tiempo. Pero como tal, con información pública lo podemos encontrar a partir del 2021. Y si nos fijamos, en el 2021 estaban ingresando 458 millones de dólares. 4 años después han pasado de 458 millones a ingresar 1,2 billones de dólares con B. Esto quiere decir que prácticamente ha hecho un por 2,5 en 4 años su nivel de facturación. Esto es una barbaridad. Pero es que lo interesante también viene aquí, el volumen. Daos cuenta de que Remitly tiene dos patas muy importantes, la base de usuarios y cuánto dinero envían estos usuarios. La cosa es que ambos estén en crecimiento. Aquí lo que podemos ver es que, fijaos, que el volumen de envío ha crecido más o menos a un mismo ritmo. En el año 2021 enviaban 18 billones y a día de hoy envían 54,6 billones. Un crecimiento más o menos parecido y en este caso también podemos estar viendo un por 2,5 en 4 años. Vemos que el crecimiento de facturación y el crecimiento de volumen de transacciones está creciendo a la par, cosa que es algo muy positivo. Pero sobre todo, más positivo aún si vemos los siguientes, los clientes activos. Fijaos aquí en esta gráfica que os enseño, fijaos cómo no para de crecer. Y atentos porque en una de las próximas diapositivas en donde os presento los resultados más actualizados que presentaron ayer, esto crece aún más, vais a alucinar. Pero para que lo veáis en una perspectiva más a largo plazo, desde el 2019 hasta la actualidad, fijaos lo que ha crecido a un ritmo del 169%. Es lo que ha crecido. De 2,9 que cerró 2,9 millones, casi 3 millones de clientes en el cierre del 2021, a casi 8 millones en el cierre de 2024. Y ya veréis en las próximas diapositivas en cuántos millones de clientes están ahora mismo, porque este crecimiento no se detiene, todo lo contrario, crece y aún más rápido. Fijaos que a pesar del enorme crecimiento que está teniendo la empresa, es un crecimiento enorme y uno de los mayores problemas a los que se puede enfrentar una compañía de hipercrecimiento son los cuellos de botella y que por culpa del crecimiento que están teniendo tengan que eliminar el beneficio para poder reinvertirlo en seguir creciendo y expandiéndose. Pero vemos que en Remitly no es así. Remitly mantiene los márgenes brutos, cosa que es increíble, y es que ya es una empresa rentable. Fijaos que el EBITDA a partir del 2023 ya estaban generando un EBITDA pequeño, pero que ya se está viendo cierta rentabilidad, un EBITDA de 2 millones de dólares. Y en el cierre de 2024, un EBITDA de más de 41 millones de dólares. Es decir, Remitly ya es una empresa rentable. Ya no es el típico deseo o sueño que pueda tener el mercado de un buen proyecto y que sigue quemando caja para poder satisfacer ese crecimiento y poder seguir creciendo a cambio de caja y a cambio de aniquilar el beneficio. Remitly ya es una
promesa cumplida, ya es una empresa rentable que crece de forma sólida y orgánica. Vamos a hacer un poco más de inciso en la métrica más importante, que es la métrica de los clientes y de cuánto dinero deja cada cliente a la compañía, porque esto es lo importante. Vemos que desde el 2021 hasta la actualidad, la cantidad de usuarios ha crecido en un 169%. Y lo que os menciono aquí, Remitly depende de dos factores. Uno, la cantidad de usuarios, la base de usuarios que tiene y cuánto dinero envía cada usuario. Si ambos puntos crecen, la empresa significa que es más rentable, más eficiente, con un crecimiento orgánico y sólido. Y es aquí donde medimos la productividad del cliente, dividiendo los ingresos anuales de la compañía entre el número de clientes que tiene. Fijaos que en este punto vemos que el ingreso por cliente no ha crecido, se ha mantenido estable. ¿Pero qué es esta partida? ¿Qué es la partida del ingreso por cliente? La cantidad de dinero que gana Remitly por cliente. Esto quiere decir que Remitly está ganando ahora mismo $155 por cliente. Y hace 4 años ganaban 158. Oye, Hugo, esto es menor, esto va a la baja, esto es un problema. Ni mucho menos. Lo que esto significa es que Remitly está viendo que su base de usuarios no deja de crecer, entonces esto nos refleja que Remitly no está explotando a los usuarios que ya están dentro. Si viésemos que este ingreso por cliente fuese en aumento, significa que Remitly está explotando, por decirlo de alguna manera, a los usuarios ya de dentro de la empresa. Pero no es el caso, y además esto se está viendo compensado en que la empresa no está explotando a los usuarios ya inscritos y que, aún así, estos usuarios están enviando cada vez más dinero al año. En el año 2021, cada usuario de Remitly, recordemos que ahora tienen 7.8 millones de personas dentro, pues antes cada uno de estos usuarios enviaban al año $6.300. A día de hoy ha subido a 7.000. Casi 3 millones de usuarios enviaba cada uno 6.300 y ahora casi 8 millones de usuarios envía cada uno 7.000. Vemos que hay un incremento tanto por el volumen que envía cada usuario como por la cantidad de usuarios que tiene la empresa. Lo que estábamos mencionando antes, existe un crecimiento de ambos puntos, un crecimiento de la cantidad de usuarios y del volumen que envía cada uno. ¿Y esto en qué se traduce? Pues en rentabilidad y márgenes operativos mayores, cosa que es completamente beneficiosa tanto para la empresa como para los accionistas de la misma. Vamos con los resultados, que os recuerdo que esto ahora mismo son las 11 de la mañana, los acabo de revisar porque los publicaron ayer a las 10 de la noche, así que esto es la data, la información más actualizada que vas a poder encontrar de Remitly ahora mismo. Esto es lo que ha publicado Remitly. Vamos a ponernos aquí un poquito más grandes. Esto es lo que ha publicado Remitly. Fijaos, lo que os mencionaba antes. Cerraron en el 2024 con 7.8 millones de clientes. Ahora, a mitad de año 2025, ya tienen 8.5 millones de usuarios. Ha crecido un 24% respecto a la misma fecha del año pasado. Tenéis que entender que este crecimiento es un crecimiento espectacular. Fijaos que están creciendo trimestralmente, tenéis aquí el dato, un 36%, un 35%, 32%, 29%, 24%. Es normal que también este crecimiento tienda a la baja, porque a medida que la base es mayor, pues el porcentaje pues es menor. Remitly cerró el año 2024 con 7.8, ya estamos en 8.5. Todo apunta a que lo más probable es que se cierre 2025 con 9 millones de usuarios. Remitly no ha dicho nada respecto a lo que esperan de crecimiento de usuarios, pero si nos regimos por los datos, lo más probable es que nos posicionemos a final de año con 9 millones de usuarios. Esto es una locura. Aquí vemos los ingresos, 412 millones, que es lo que ha ofrecido Remitly en este cierre de segundo trimestre. Lo vemos aquí, no sé si lo podéis estar viendo. Remitly ha cerrado el trimestre con 412 millones en ingresos, respecto al año pasado que cerró con 304 millones, 306 en el mismo periodo.
Pero si tenemos en cuenta el semestre de 2025, Remitly ha facturado 773 millones y en el mismo periodo del año pasado 575. Vemos que hay un incremento notable. Pero lo más interesante de esto es que hay un clarísimo beneficio neto. La empresa ya es completamente rentable y ya no hace falta mirar el EBITDA, lo que os mencionaba antes, para comprobar la rentabilidad del EBITDA, que aquí lo tenemos, que os mencionaba antes, que a partir del 2023 ya estaban generando un EBITDA positivo. Ya no hace falta calcular la rentabilidad de esta compañía desde el EBITDA, porque ya literalmente están generando billetes, están generando caja. Solamente de beneficio neto han generado 6,5 millones, cuando el año pasado en este mismo trimestre perdían 12 millones. Han pasado de perder 12 millones a ganar 6 en un año. Es una barbaridad. Y ya si nos vamos al semestre, han pasado de perder 33 millones, tenéis aquí el dato, 33 millones, a ganar casi 18. Y algo súper interesante es este dato. Es que los costes de marketing los han reducido en un 4%, porque Remitly, ellos mismos lo han dicho, lo que están viendo es que el propio boca a boca es lo más rentable. Lo que os mencionaba antes, es una plataforma que para que pueda ser utilizada por tu familiar y pueda recibir dinero, tú se lo tienes que enviar a través de la plataforma. Entonces es inevitable que que incurran al boca a boca y que el mayor marketing de esta empresa sea el propio usuario. Es una maravilla de dato. Y ya más, si nos vamos aquí, lo que os mencionaba antes del flujo de caja, vamos a fijarnos en el semestral para poder verlo en un rango mayor, y vemos lo que os mencionaba antes, el beneficio de 18 millones frente a las pérdidas de 33 millones del año pasado. Aquí sí que vemos que el SBC, el Stock Based Compensation, es la compensación en acciones, tanto para directivos como para empleados, pues es bastante notable, de 74 millones. Sinceramente, no me preocupa porque es una empresa que está demostrando una perfecta gestión y que están batiendo récords trimestre tras trimestre y que les ha bastado 2 años para ser una empresa rentable. Así que si la empresa se quieren dar bonificaciones en acciones, me parece perfecto. A veces os vais a poder encontrar bonificaciones en acciones por parte de empresas que lo están haciendo fatal. En el caso de Remitly lo están haciendo increíblemente bien, así que me parece genial que se den bonuses. Algo interesante también y a tener en cuenta es que los gastos se han disparado, sobre todo en el CAPEX, Purchases of Property and Equipment. Como veis, en el año 2024, en el primer semestre, gastaron 2 millones y ahora se han gastado casi 27 millones. ¿En qué? En infraestructura. Esto es el dinero. Realmente el dinero que necesitan es la partida total es el menos 33 millones. Esto es el dinero que la empresa necesita gastar para mantenerse operativa, para que simplemente Remitly exista y se mantenga tal y como está, necesitan esta inversión. Realmente creo que este dígito Esto ha sido una inversión puntual de este año, también habrá que ver si mantienen este CAPEX de cara al futuro, porque realmente el crecimiento que está ofreciendo Remitly me parece que se justifica bastante bien el incremento en el CAPEX, ¿no? En el gasto operativo, creo que es lo más normal. Pero bueno, también esto es una partida a tener en cuenta. Como vemos, lo que os mencionaba antes, Remitly ya es una empresa que genera dinero de verdad, ya no es una promesa de lo que puede llegar a ser en un futuro, sino que ya realmente es una realidad, que genera dinero, son rentables y tienen una caja de 517 millones de euros. Esta caja es efectivo, es dinero en efectivo, dinero que ya no se va a escapar, que está aquí y está para utilizar para lo que tú quieras. Lo pueden utilizar para recomprar acciones, para expandirse o incluso para derivar parte de esta caja al CAPEX y convertirlo en CAPEX expansivo. Os digo que estoy hablando ya, me estoy adelantando a lo que puede suceder, pero lo que yo os recomiendo es que si os interesa hacer un seguimiento a Remitly, que os fijéis si de cara a su futuro empiezan a reinvertir esta caja en CAPEX expansivo
Y en caso de hacerlo, habría que ver el ROIC que están ofreciendo, es decir, la rentabilidad sobre sobre el propio capital invertido de la propia empresa, ¿no? ¿Qué rentabilidad le saca la empresa a la caja que están invirtiendo? Eso es una de las métricas y ratios más importantes. También han dado previsiones y estimaciones, no han dado muchas. Remitly no acostumbra a dar grandes previsiones ni a hablar mucho sobre el futuro. Es una empresa, cosa que prefiero. Yo soy bastante reacio a las empresas que te dicen para el próximo trimestre vamos a hacer tal cosa o preveemos que vamos a crecer tanto. Creo que eso es más para satisfacer el cortoplacismo de Wall Street y no hay que hacer del todo caso a las previsiones y estimaciones. Sí que, en este caso, ya que las han publicado y son previsiones muy escuetas, muy tímidas, pues yo creo que habría que tenerlas en cuenta. Han dicho que para el próximo trimestre pretenden crecer un 23%. Dijeron en un principio un 22%, ahora lo han subido un 23%, es decir, han corregido sus previsiones al alza. Esto es algo muy positivo, la propia empresa se ha corregido a sí misma y han dicho, oye, vamos a crecer más de lo que habíamos previsto. Y para el 2025 prevén que van a cerrar el año entre 1.6 y 1.62 billions, lo que viene siendo un crecimiento del 28% respecto al 2024. Si nos vamos atrás, de nuevo, fijaos que en el 2024 cerraron con 1.2, en el 2023 con 9, ahora van a cerrar con 1.6. 1.6 y en el 2021 458. Es una barbaridad, es prácticamente un por 4 en 5 años. Un por 4, se dice pronto. Cuota de mercado y panorama competitivo. ¿Qué ocurre con Remitly? Antes de nada, deciros que si os gusta este tipo de contenido y queréis que haya próximas tesis, pues espero que entendéis y que valoréis el trabajo que hay detrás de cada una de estas tesis y que le deis like y que pues, me comentéis cualquier cosa. También vuestra opinión acerca de Remitly o lo que sea. De verdad, de corazón, lo agradecería muchísimo. Yo lo que siempre recomiendo a la hora de invertir en cualquier empresa es que antes de invertir en esa empresa estudiéis también un poco el sector en el que está y que luego, una vez lo hayáis estudiado, estudiéis la empresa y veáis que la empresa vaya a crecer más que el sector. Y aquí es donde vemos cositas interesantes. Fijaos aquí que según el Banco Mundial, el volumen total en 2024 de remesas enviadas a nivel mundial fueron de 830.000 millones de dólares. En dólares americanos serían 830 billions. Fijaos que los principales emisores es Estados Unidos, Arabia Saudí, Suiza, Alemania, China y los principales receptores India, México, China, Filipinas, Francia, Pakistán. Lo interesante es que de estos 830.000 millones, Remitly, aquí es donde podemos sacar el dato, porque Remitly no da el dato de su cuota de mercado, pero es aquí donde nosotros tenemos que hacer cálculos muy básicos, pues Remitly, de esos 830.000 millones, Remitly procesó 54.6. Si hacemos una división rápida, significa que Remitly tiene a nivel mundial el 6,6% de la cuota de mercado, pero es que realmente esto es un dato falso. Es un dato que es falso y si vosotros lo buscáis en internet, el dato que os va a aparecer es este. Pero es que es un dato falso, ya os lo digo yo, porque aquí está teniendo en cuenta todas las remesas, incluso dentro de la banca más tradicional. Pero recordemos que Remitly es 100% digital. Así que tenemos que investigar cuántas remesas se han hecho solamente a nivel digital. Y no os preocupéis porque esa investigación ya la he hecho yo. Así que si queremos comprobar realmente qué cuota de mercado tiene Remitly, pues tenemos que comprobarlo simplemente a nivel digital. Buscando datos de FXC Intelligence y Statista, si queréis os lo dejo todo en los comentarios, alrededor del 25% de todas las remesas, de 830.000, el 25% son digitales, 207.000. Y recordemos que 207.000 millones es en remesas digitales. Pero es que de esas 207.000 remesas digitales, 54.6 son de Remitly. Eso quiere decir que pasamos de una cuota mundial del 6,6 a una cuota mundial real, solamente de remesas digitales, del 26%. Esto cambia mucho más la historia.
Remitly realmente, dentro de las remesas digitales, es un competidor que tiene más de un cuarto de la cuota de mercado mundial. Esto es espectacular, las cosas como son. Y todo apunta, al menos en base a mi tesis, a que esto va a ir a más. Y os voy a explicar por qué. No sin antes mencionaros los dos tipos de competidores que tiene. Tiene competidores tradicionales, no voy a hacer mucho inciso aquí porque realmente no es su competidor más directo y además Remitly ya está muy por encima de ellos dentro de lo que son las remesas digitales, pero tenemos Western Union, que es el líder mundial en remesas físicas, pero su aplicación crece muy lentamente. Lo podéis teclear en Google o en ChatGPT mismamente y ahí vais a poder ver el lento crecimiento que está teniendo Western Union. Y lo mismo ocurre con MoneyGram, es el segundo más grande, pero están ahora mismo en plena transición a lo digital. Así que tanto Western Union como MoneyGram, sus dos competidores tradicionales, están en plena digitalización, así que podemos intuir que Remitly le saca años de ventaja, cosa que obviamente es muy posible. Y vamos a los competidores digitales. Aquí ya podemos ver cosas más interesantes y un poco más amenazantes para lo que viene siendo el modelo de negocio de Remitly. Wise, seguro que la conocéis, Revolut y estas dos que aquí en España no son del todo famosas, pero son bastante grandes a nivel mundial. Wise, transferencias internacionales multiuso, no solamente remesas y no está tan centrado en el público de inmigrantes. Revolut es más generalista, actúa más como un neobanco y no está enfocado en remesas ni tampoco en inmigrantes. WorldRemit, más de lo mismo, este sí que es el competidor directo de Remitly, pero si Remitly es esto, WorldRemit es esto. Es enano en comparación con Remitly, así que realmente tampoco compite mucho. Remitly tiene mucho más poder en todos los aspectos. Y lo mismo ocurre con Paysend. No está mal, es una competencia que puede llegar a ser un poco directa de cara a un futuro, pero es que Remitly ahora mismo está aquí y tanto WorldRemit como Paysend están muy por debajo, no hacen gran competencia. Remitly es 100% digital, lo único, los márgenes ajustados, que esto ya lo iremos viendo en un futuro, que lo más probable con los datos que hemos ido viendo es que los márgenes vayan cada vez en mayor en aumento, va a ser lo más normal, por supuesto, y aquí vemos que, pues bueno, realmente su competencia no es tanto su competencia. Western Union sí que está centrado en inmigrantes, pero no es digital, ni siquiera en parte, aquí en la tabla hemos puesto en parte, pero es que ni siquiera en parte. Y realmente es que Remitly, yo considero, manteniendo las distancias, que Remitly ahora mismo no tiene un competidor potente, la verdad. Creo que el top of the mind de las personas y del inmigrante que está en Estados Unidos o que está aquí en España y que piensa en enviar dinero a su familia, creo que lo que primero se le viene a la cabeza es Remitly. Al menos es lo que yo veo en la calle, no sé vosotros. Me encantaría que me lo dijeseis en los comentarios. Aquí hemos estado estudiando un poco las oportunidades de crecimiento que puede llegar a tener Remitly y bueno, obviamente es un sector con fuerte viento de cola, remesas internacionales digitales. ¿Y por qué este sector está en expansión? ¿Por qué tiene un fuerte viento de cola? Principalmente por el aumento de la inmigración global. O sea, está claro, es más que evidente que cada vez hay más inmigración en todas partes. Creo que es algo bastante evidente y no hace falta hacer mucho hincapié en esto porque es más que visible. Cada vez, atentos a estos, es que estos 3 puntos son clave para Remitly y para el sector. Esto es clave, el aumento de la inmigración, cada vez más. Transición de lo físico a lo digital, cada vez hay una mayor transición a lo digital. Pero lo más importante, en los países emergentes, la digitalización está llegando ahora. Y eso es dinero, dinero futuro. La cantidad de miles de millones de personas que no están digitalizadas, que ni siquiera tienen smartphone, que ni siquiera tienen banco. ¿Cuántos miles de millones de personas hay así? Muchísimas. Gran parte de Asia, prácticamente toda África, alguna que otra parte de Latinoamérica. Todas esas personas, todos esos continentes, están aún por emerger. Y Remitly es hacia donde va. Lo que menciona aquí el CEO, el objetivo declarado es cubrir el 100% de los corredores relevantes para sus clientes principales, inmigrantes en Estados Unidos, Europa, que todo esto equivale a que estos inmigrantes que están ahora en Europa o Estados Unidos envían dinero sobre todo al África subsahariana y a Latinoamérica. A mi parecer, el mercado con más
potencial a futuro es el mercado del África subsahariana. Aquí podemos, y Asia también, pero África subsahariana podemos encontrar aquí una mina de oro. Luego Remitly está trabajando en lo que yo he querido llamar la super app financiera para inmigrantes, y es que me parece que tienen... Repito, esto no es una recomendación de inversión, descargo de responsabilidad, coger con pinzas todo lo que estoy diciendo, pero creo que Remitly tiene la mejor aplicación, o va hacia ella, la mejor aplicación para el mundo a nivel para los inmigrantes. Creo que es la mejor aplicación que hay ahora mismo en el mercado. Fijaos que están sacando el Passbook. El Passbook ahora mismo solo está operativo en Estados Unidos. Y esto es increíble, ya que permite a inmigrantes tener una cuenta bancaria sin necesidad del número de la seguridad social. Sinceramente, no tengo ni idea de cómo han conseguido esto. No lo sé. Y más aún ahora con el Estados Unidos de Trump, no tengo ni idea de cómo han conseguido que Estados Unidos les permita ofrecer cuentas bancarias a los inmigrantes ilegales. Me parece algo increíble. Así que esta es una solución, como he puesto aquí, una solución para inmigrantes recién llegados que no pueden abrir una cuenta bancaria. Esto es espectacular. Y si esto efectivamente ya está operativo en Estados Unidos, pero si vemos que esto va al alza y va mejorando, esto va a llegar al resto de países. Más dinero, por supuesto. Esto es otro punto muy interesante, la API B2B, el Business to Business, Remitly for Developers, que esto es un plan que tienen para que Remitly pueda ser utilizado por empresas y que den pagos directamente a las familias de los inmigrantes o a los inmigrantes que estén viviendo en otro país. Esto puede llegar a ser interesante. Yo no le veo tanto poder a esta parte, le veo mucho potencial al Passbook, al API B2B. Creo que eso, a nivel de que se integre correctamente dentro de la plataforma y que coja peso en un futuro, creo que va a ser un poco más complicado, porque tendrías que convencer a las empresas de empezar a utilizar tus pasarelas de pago, cuando igual una empresa ya tiene su propia pasarela de pago. Aquí habría que ver cómo se termina evolucionando esto, pero bueno, puede tener cierto potencial. Y ya han empezado con todo esto, con una adquisición a Rewire, que era una plataforma parecida a la de Remitly, plataforma israelí centrada en trabajadores extranjeros que ya tienen cuentas multivisa, tarjetas Mastercard y seguros. Esto es muy interesante porque es hacia aquí también hacia donde va mi tesis, y es que si os fijáis, algo que recomiendo mucho, si os fijáis en las adquisiciones que ha hecho la empresa, se puede llegar a intuir hacia dónde quiere ir la empresa. Han adquirido Rewire, que ya tienen cuentas multidivisas, tarjetas Mastercard y seguros. ¿Quién sabe? Igual Remitly termina ofreciendo sus propias tarjetas Mastercard o su propia red de seguros. Estaría muy interesante, yo creo que sí. Riesgos y desafíos, realmente, los riesgos es lo de siempre, una competencia que puede erosionar los márgenes, es altamente competitivo y con barreras de entrada tecnológicas bastante bajas. Efectivamente, lo que os mencionaba antes, a nivel crear una aplicación como Remitly no conlleva un gran intelecto tecnológico, ni mucho menos, sino que la mayor barrera de entrada es la regulación en cada país en el que están, ¿no? Y Remitly ya está más que regulada en 170 países, así que Remitly esa barrera de entrada ya no la tiene. Decenas de alternativas, Wise, WorldRemit, Revolut, Paysend, pues sí, son alternativas, pero que de momento no son alternativas tan directas frente a Remitly. Dependencia geográfica, depende en gran parte, sí que es verdad, de emisores. Esta yo creo que puede ser el punto más negativo, y es que en algún país del cual dependa mucho, como por ejemplo en este momento es Europa o Estados Unidos, me preocupa más Estados Unidos por este lado, es que haya cierta regulación a nivel de el dinero generado aquí no se puede enviar a otros países, o prohibimos las transferencias transfronterizas. También podría ser una regulación hostil lo que estoy mencionando. Bueno, son siempre riesgos palpables, riesgos que pueden existir, pero bueno, realmente si Estados Unidos o Europa hace esto, sería meterse un disparo en el pie. Las cosas como son, también se estarían dañando a sí mismos y estarían perdiendo muchísimos votos. ¿Es un riesgo real? Es un riesgo real, pero ningún político que esté al mando quiere
colgarse la medalla de haber sido el que prohíbe las transferencias de los inmigrantes a sus familias en otros países. Ningún político quiere esa medalla, por lo tanto, creo que ese riesgo se mitiga un poco porque ningún político quiere manchar así su imagen. No lo sé, pero bueno, es un riesgo a tener en cuenta y a mencionar. Así que todo esto suma todos los puntos acerca de por qué invierto yo en Remitly. Primero, el crecimiento de la inmigración. El crecimiento extremo en su base de usuarios, que cada vez envían más dinero. Que además los países subdesarrollados hacia los que está llegando ese dinero cada vez se están digitalizando más, con más smartphones y más banca online. Esto está ofreciendo un crecimiento a doble dígito sostenido desde el 2021. Además, ya es rentable la empresa. Tienen el 26% de la cuota mundial de remesas digitales. Y esto va a ir a más, porque yo considero, insisto, es mi opinión, considero que no tienen competencia directa. Entonces, a medida que se vayan digitalizando más, cada vez van a tener más cuota mundial en las remesas digitales. Y además, se suma que la competencia más directa que tiene no se centra tanto en la inmigración y que encima todo apunta a que se están expandiendo otros sectores. Fintech, que vendría a ser un banco online, Insurtech, que vendría a ser una aseguradora online, y pagos B2B de entre empresas. Yo creo que el punto más fuerte lo podemos encontrar en Fintech e Insurtech, sobre todo Insurtech, ofrecer seguros, todo completamente digitalizado, ofrecer seguros para inmigrantes en otros países. Creo que ahí hay muchísimo potencial y con su adquisición de Rewire en 2023, creo que esto ya sí que es mi teoría, de esto no han informado nada. Estos son datos. Esto es mi teoría, no han mencionado nada, pero creo que todo apunta a esto y creo que yo si fuese el dueño de Remitly, es lo que yo haría. Y me gusta pensar así para invertir. A la hora de invertir en una empresa, me gusta pensar qué es lo que haría yo con esta empresa. Ya para ir terminando, fijaos en el crecimiento de los ingresos de Remitly y en las estimaciones. Se estima que ya directamente para el cierre de 2026 estén ya rozando los 2.000 millones. Y en el 2028, estas son estimaciones de los analistas de Remitly, prevén casi 3.000 millones de cara a 2028. Hombre, esto sería una barbaridad. Márgenes EBITDA, quieren llegar al 20%, yo sin duda alguna creo que lo van a conseguir y probablemente creo que lo van a conseguir antes. No me extrañaría ver unos márgenes EBITDA cerca del 20% ya al cierre del año que viene. No me extrañaría. Y aquí pues os enseño el crecimiento en sus beneficios por acción. Todo apunta a que quieren ganar $2 por acción en el año 2028. Van a cerrar lo más probable este año casi ganando $1 por acción. Sería una maravilla, la verdad, sería increíble. Y están ya aumentando sus márgenes netos a ritmos estratosféricos. Fijaos que en el año 2021 perdían un 3,90%, en el año 2023 ya tienen unos márgenes netos del 3%, 2024 del 9%, o sea, esto quiere decir que en un año la empresa es 3 veces más rentable. Esto no es habitual, como comprenderéis, no es habitual que en un año seas 3 veces más rentables, muchísimo. Y se estima pues que en el año 2028 los márgenes netos sean del 20%. Esto significa que desde el 2028 hasta el 2023 pues son 10 veces más rentables en 5 años. Bueno, pues los datos hablan solos, no voy a decir nada más. Así que hasta aquí mi tesis. ¿Qué opinas tú de Remitly? Me encantaría leer tus comentarios, que me cuentes tu opinión al respecto, si utilizas Remitly, si conoces a alguien que la utilice, qué opinas de mi tesis y que me des tu opinión al respecto, porque de verdad que este vídeo también lo hago para conocer vuestra opinión y quiero que si incluso opináis en contra de mi tesis, pues que me lo digáis también, porque así es como uno más aprende. Así que por aquí me despido, dejar vuestro like, revisar la descripción y nos vemos en una próxima tesis en caso de que esta tenga bastante apoyo. Así que hasta la próxima. Gracias, chicos.